Y voy a abrirle la otra presentación rapidito. Con el feminismo ya les quiero adelantar algo en lo que abro acá. Yo solo les voy a poder dar un poquito de todo lo amplio que es el feminismo. Entonces tratemos de absorber lo máximo que podamos y ahí les voy a ir explicando. Bueno, ok. Muy bien. Vean, el feminismo no solo busca describir las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿verdad? Sino también busca transformarlas. Es algo que tiene el feminismo, que tiene ese plus, ¿verdad? Que busca una transformación en la sociedad para poder cuestionar las estructuras patriarcales que van a condicionar esas relaciones sociales que existen desde siempre, ¿verdad? Esto lo que hace es que también aporta herramientas analíticas para poder comprender cómo el género atraviesa todas las dimensiones de la vida social, desde la familia, la política, hasta incluso la economía. Y por supuesto que para hablar de feminismo también voy a empezar hablando por dos académicas principales. Quiero hacer la salvedad que no solo ellas han trabajado el feminismo, hay muchísimo trabajo en feminismo, pero tengo que hablar de dos personas que han influido sumamente. ¿Cómo no hablar de Simón? Ahorita les digo cómo se dice su apellido. Simón Beauvoir, creo que se dice. Ahorita les voy a leer porque más abajo lo tengo apuntadito. Ella es conocida como la primera teórica feminista. Ella nace en París en 1908 y fallece en 1986. Y ella es una filósofa existencialista. Y ahí quiero hacer una pequeña pausa, porque les quiero explicar qué es un filósofo existencialista. ¿Cuál es el enfoque? Un filósofo existencialista se enfoca en la condición humana, número 1. Número 2, en la libertad individual y también en la responsabilidad personal y la búsqueda del significado en la vida. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente, si ustedes se dan cuenta, muchas de las teorías de feminismo van a girar alrededor de esta filosofía existencial y nos ayuda a entender de dónde viene el feminismo, de dónde nace la idea y hacia dónde puede ir sus corrientes de pensamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ella era compañera intelectual de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ¿por qué lo traigo a tema? Porque precisamente para él era importantísimo empoderar a las personas a través de sus teorías. Y él tiene una de sus teorías, se llama la mala fe, que de lo que trata es que nosotros tenemos que hacernos total responsables de nuestros actos para evitar un autoengaño, para ayudar con la ansiedad, y es utilísimo para la psicología existencial. Les quiero poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy molesto porque normalmente yo dependo que alguien me lleve a hacer mi súper. Digamos que yo para hacer el súper dependo de una persona que me lleve en su vehículo, ¿verdad? Ya sea un familiar, un amigo o una amiga, ¿verdad? Entonces, yo llamo a mis 3 contactos principales y nadie me lleva a hacer mi súper de la semana. Entonces, vengo yo y me enojo porque nadie me está llevando. Acá, precisamente, en estas teorías de la mala fe y precisamente en la filosofía existencialista, lo que me ayuda a comprender a mí es que el hecho de que yo maneje un vehículo o me vaya en bus o en Uber o en taxi o en jalón, ¿verdad? A traer mi supermercado,
Eso me ayuda a tomar acción, pero el hecho de que yo no quiera tomar la acción de ir, sino que esté buscando quién me lleva, eso también me hace responsable de mis actos. Entonces el otro no es culpable, digamos, o no está siendo mala persona conmigo por no llevarme, porque yo soy responsable de haber decidido no manejar o no irme en bus o no irme en Uber o no buscar una alternativa de cómo ir a comprar mis cosas del súper. Entonces, en este ejemplo, lo que quiero que ustedes noten es que precisamente la filosofía existencial lo que hace es que nos empodera a tomar nuestras propias decisiones y notar que vivimos en una libertad, que precisamente la libertad consiste en tomar acción. Ahora bien, algo importante que hace Beauvoir, el nombre es Beauvoir, es que además de teorizar, decide experimentar el activismo y por eso es que se le conoce como la primera académica exponente del feminismo, haciendo honor precisamente a ese enfoque existencialista. Ella misma, me imagino yo que ha de haber pensado, bueno, si yo soy existencialista y estoy hablando del feminismo, voy a tomar acción y lo voy a llevar a la práctica. Y es precisamente lo que ella hizo, ¿verdad? Entre los aportes claves que tiene es su obra El segundo sexo. Ahí ella introduce la frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Que lo que hace ahí es precisamente un análisis de cómo la sociedad construye el género, desafiando precisamente el determinismo biológico y estableciendo a la mujer como el otro. Ese como el otro, noten que yo lo puse entre comillas, ¿verdad? Porque precisamente se refiere a esa sociedad patriarcal. En la sociología, esto lo que viene a hacer es que nos viene a redefinir el concepto de identidad de género y abre un campo crítico para que podamos explorar cómo es que las estructuras sociales van a reproducir las desigualdades. Con respecto a la otra teórica, ella es Betty Friedan. Ella nace más adelante, entre 1921 y fallece en el 2006. Ella es una periodista y también es una activista feminista. Y ella se vuelve una figura central precisamente en la segunda ola del feminismo. Más adelante les voy a mostrar que hubo ciertas olas que se le llamó así, ¿verdad? Lo que hace Friedan en su obra La mística de la feminidad es que critica el modelo de la mujer como ama de casa en los Estados Unidos de la posguerra, denunciando el problema que no tiene nombre. Otra vez ahí, el problema que no tiene nombre está entre comillas, porque esto está relacionado con la insatisfacción femenina. Ella expuso su obra en 1963, por eso es que busqué una foto ahí, para que ustedes la ubicaran, que se mira que es una foto bien sesentera, ¿verdad? Era cuando estaba ella en su mero apogeo y cuando vuelve a resurgir el feminismo como una lucha. En la sociología esto lo que nos permite es examinar cómo los roles de género impuestos por la cultura van a limitar la participación de las mujeres en la esfera pública y cómo es que esto limita el desarrollo personal también. Muy bien, luego de que ya pues les hice una introducción de las principales académicas, como siempre lo he hecho con todas las vertientes, me gustaría hablarles de las temáticas principales que va a tocar el feminismo. Entonces, lo que hace es que nos permite abordar el género como construcción social, haciendo una diferencia entre sexo y género. Eso es algo que yo he visto mucho en redes sociales, que salen muchos memes incluso, o muchos chistes, de que quieren hacer creer que las feministas no entienden la diferencia entre sexo y género. Pero por supuesto que sí, porque las teorías feministas hacen una salvedad de que existe esa diferencia. Y las teorías feministas no se refieren a eso. A lo que se refieren es a las entienden el sexo como una diferencia biológica, pero el género lo entienden como una construcción sociocultural que nos va a definir roles y expectativas. Es decir, que como hombres tenemos roles y expectativas, esperan cosas nuestras. Por ejemplo, proveedores, el hombre no llora,
el hombre tiene que resolver todos los problemas, y, por ejemplo, las mujeres se tiene que quedar cuidando a los hijos, tiene que estar al cuidado de la casa, mejor si no trabaja, mejor si no sale porque es peligroso. Todas esas construcciones socioculturales que hay alrededor de los roles, y eso que solo nombré unas, ¿verdad? Son las que menciona las teorías feministas en cuanto al género. En la sociología esto lo que hace es que nos permite analizar el género como una categoría analítica que nos ayuda a cuestionar las normas y explorar cómo se estructuran las desigualdades. Otra temática importante que toca el feminismo es el patriarcado y las estructuras de poder, en donde el sistema de dominación masculina va a organizar las relaciones sociales en función de la subordinación de las mujeres. Y en las ciencias sociales lo que nos aporta esto es que nos permite entender fenómenos como la desigualdad salarial, la violencia de género, la exclusión política, entre otros, ¿verdad? También nos aporta el concepto de interseccionalidad. Esto fue propuesto más adelante, no mencioné a esta teórica, pero es muy bueno su concepto y les voy a hablar un poquito de ese concepto, y es Kimberlé Crenshaw. Ella lo que hace es que analiza cómo distintas categorías de opresión, y cuando digo categorías de opresión puedo mencionar, por ejemplo, el género, la raza y la clase, por ejemplo, van a interactuar de forma simultánea. Acá vamos a poder estudiar la interseccionalidad para enriquecer el análisis de problemas complejos como el racismo, como la pobreza. Y yo les he comentado que yo estudio una maestría en desarrollo y les puedo decir que este tema está bastante en boga ahorita en cuanto al desarrollo. Casi que todos los escritos giran alrededor de la interseccionalidad y hay que tomar muy en cuenta la interseccionalidad. Entonces, si ustedes van a trabajar en cooperación, les va a ayudar mucho, a ahondar mucho en este tema de la interseccionalidad. Les invito a que lo escudriñen bien, porque en una entrevista de trabajo se supone que ustedes deban dominar este tema. Entonces, les invito a que lo escudriñen más, ¿ok? Interseccionalidad. Pero también no solo por eso, ¿verdad? Sino que la interseccional es sumamente vital, porque es un tema que aborda varios aspectos de fenómenos sociales entrelazados. Muy bien. Quiero hacer una pequeña pausa para preguntarles. ¿Todo bien hasta acá? Todo bien, gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, avancemos pues. ¿Se recuerdan que les hablé de olas? Lo que son las olas, para que entendamos, son ciertas etapas históricas que el feminismo tiene muchísimo auge. La primera surge en el contexto de la Revolución Francesa y todos los movimientos revolucionarios que hubo en esas fechas. Precisamente se buscaba en ese entonces la abolición de la esclavitud, se luchaba por derechos básicos, que más adelante recordemos que se van a llamar derechos humanos, pero entre estos estaban, por ejemplo, la igualdad legal, el voto femenino. En esta primera ola se logra precisamente el reconocimiento del derecho del voto a la mujer en algunos países, como por ejemplo Nueva Zelanda en 1893, Finlandia en 1906 y en Estados Unidos en 1920. Esos son los logros que tiene esta primera ola. En la segunda ola, vamos a notar que esto se da entre las décadas de 1960 a 1980, que precisamente es de la autora que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, esta ola surge en los años 60 en el marco de los movimientos por los derechos civiles, la liberación sexual y las protestas contra la guerra. Esta ola estuvo influida por el crecimiento del feminismo socialista y existencialista. Las luchas principales en esta ola fueron la igualdad legal, igualdad en el trabajo y en la vida privada, igualdad por los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo el acceso a los anticonceptivos,
y al aborto. Y se refuerzan las críticas al patriarcado como sistema sociocultural. En esta ola también se logra avanzar en derechos reproductivos, leyes contra la discriminación laboral, la violencia doméstica. El feminismo empieza a visibilizar la desigualdad estructural. Eso fue en la segunda ola. Si nos vamos a la tercera ola, nos vamos a dar cuenta que va a venir como respuesta a las críticas que surgieron en la segunda ola. ¿Cuáles eran las críticas que habían en la segunda ola? Pues precisamente era que había una falta de interseccionalidad. ¿Por qué? Conste que estas críticas de la tercera ola son de las mismas feministas. Precisamente por la falta de interseccionalidad, porque el enfoque en la segunda ola predominaba precisamente mujeres blancas, de clase media, occidentales. Entonces surge esta teórica que les mencionaba, que teoriza alrededor de la interseccionalidad, y acá las luchas van a ser más por la inclusión de temas de raza, temas de clase, orientación sexual. Empieza el surgimiento de otras luchas como las de LGTBQ y más, ¿verdad? El cuestionamiento de los conceptos rígidos de feminidad y masculinidad, la defensa de la autonomía personal y la diversidad de experiencias femeninas. Pues ahí es donde empieza a surgir en la tercera ola. Y en la cuarta ola, que es aproximadamente desde el 2010, acá lo que notamos es que va a estar impulsado por las redes sociales, por todo el activismo digital como una respuesta al resurgimiento del machismo y la violencia de género en la esfera pública. Acá se lucha principalmente por denunciar la violencia de género, el acoso sexual, el abuso de poder y por la ampliación de la interseccionalidad, porque como les digo, este tema es bastante bueno, es una muy buena teoría que ayuda muchísimo en las ciencias sociales. Y para incluir temas como el cambio climático, que yo en una clase les mencioné que yo que estudio desarrollo, les puedo decir que las teorías feministas sobre el feminismo ecológico son buenísimas para el manejo del cambio climático. De hecho, con estas teorías se está tomando el liderazgo para poder aportar al cambio climático desde una perspectiva feminista. Es así de genial. Si a ustedes les interesa el tema climático, porque hay bastante trabajo por ahí, tienen que leer el feminismo ecológico sí o sí, es parte importante. También el transfeminismo surge, tiene un apogeo bastante alto a partir del 2010. El feminismo indígena, las críticas al neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo que está haciendo es apropiándose de las causas feministas para empezar a tomar ciertas acciones que a veces no son necesariamente las de las causas. Y acá ya vemos un uso intenso de redes sociales para la organización de movimientos, un mayor énfasis en la diversidad y en la inclusión. Muy bien, pero como hemos hablado de todas las vertientes que hemos tocado, también hay ciertas críticas. Hay muchísimas críticas infundadas y muchísimas críticas que surgen dentro del mismo feminismo, y yo les traje dos únicamente que me parecieron un poco relevantes para que las pudiéramos analizar. Hay unas críticas que están incluso dentro del mismo feminismo, que son al esencialismo del feminismo, porque hablar de género como una categoría generalizada pudiera ser muy esencialista. Entonces, se asumen características comunes o intrínsecas a todas las mujeres, que pudiera ser un poco problemático porque estaríamos generalizando. Esto lo que hace es que pone en riesgo otras experiencias femeninas más diversas, creando ciertas tensiones entre las visiones universalistas del feminismo y la pluralidad de experiencias individuales. Entonces, quiero hacerles un ejemplo acá para que podamos entender qué es lo que está pasando.
Recordemos que ya vamos a hablar en un momentito sobre macrosociología y microsociología, pero igual les voy a hacer un pequeño recordatorio. Recordemos que cuando nos queremos ir muy a lo macro, empiezan a haber ciertos vacíos. Entonces, el feminismo, cuando se quiere ir a lo macro, como por ejemplo con el esencialismo, lo que hace es que empieza a generalizar incluso la misma mujer. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos que ciertas feministas afirmen que ninguna mujer debe de aceptar la invitación de su pareja a una cena y que su pareja pague, porque eso sería patriarcado. Eso sería una generalización de las que se critica, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque quizá haya otras mujeres que valoren más otro tipo de aspectos y que sí quieran una invitación de su pareja y que su pareja pague eventualmente o siempre. Entonces, criticar a esas mujeres desde el feminismo sería, y decirles que están perpetuando el patriarcado, sería generalizar, porque no todo en la vida es política y no todo es lucha, ¿verdad? A veces es simplemente el deseo de ser invitada. Ese sería un ejemplo que yo les pudiera poner ahí en ese caso. Luego tenemos otra crítica que se hace, que es al feminismo liberal, porque lo que va a hacer es que se centra demasiado en la eliminación de barreras legales. La crítica es porque a veces abordar las desigualdades estructurales más profundas no necesariamente se va a arreglar con cambiar una ley. Porque lo que hay que buscar es hacer una transformación de las dinámicas de poder en el ámbito privado. Entonces, si bien es cierto que puede ayudar a crear una ley, no necesariamente eso va a cambiar la realidad. Entonces hay que tener ese cuidado con esa sección, porque si caemos en ese totalitarismo de pensar, sí, ya con esta ley ya todo se arregló, estaríamos perdidas y perdidos, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos de críticas válidas que yo les traigo hacia algunas vertientes del feminismo para que ustedes vayan comprendiendo que sí existen algunas críticas válidas y que se pueden tener una discusión de ellas. Y entonces ahí estaríamos con esta presentación también. ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Estrella nos dice que todo bien. Va. Ok, ahí nos dice Hilary también, muchas gracias. Muy bien, entonces les traigo un par de avisos. Ahorita se los voy a poner acá. Solo lo voy a